Buenos días, somos el grupo número 7 conformado por Diana Cando, José Bravo, Andrea Surbet, Denis Bermeo, Flor Reyes y quienes hablan Natalie León. Les voy a hablar sobre el tema del diagrama de Molière. El diagrama de Molière fue creado en 1904 cuando Richard Molière trazó la línea total del calor en contra de la entalpía. Richard Molière fue un profesor alemán de la física aplicada y mecánica. Fue uno de los pioneros en la investigación experimental de la termodinámica. En el año 1923 se dio una conferencia termodinámica donde decidieron llamar diagrama de Molière a cualquier diagrama que usase la entalpía como uno de sus ejes. La entalpía está denominada con la letra H. A continuación vamos a ver en la pantalla el diagrama de Molière. El diagrama de Molière, también conocido como diagrama pH, es la representación gráfica en una carta semilogarítmica de los estados posibles de un compuesto químico, especialmente para los gases refrigerantes. Cabe recalcar que cada refrigerante tiene su propio diagrama pH. Estos diagramas de Molière son usados rutinariamente por ingenieros en diseño relacionados con plantas de poder térmico, con combustibles fósiles o nucleares, compresores, turbinas de vapor y sistemas de refrigeración. A continuación, mi compañera Diana Cando les va a explicar cómo se lee y cómo se aplica este diagrama de Molière. Para realizar una correcta lectura del diagrama de Molière, primero debemos de saber cómo está estructurado este diagrama. Vamos a ubicar los ejes, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. En el eje de las abscisas vamos a encontrar diferentes valores rotulados para la entalpía y en el eje de las ordenadas vamos a encontrar la presión absoluta en barómetros. Además, podemos observar una campana. Esta campana se la denomina campana de Andrew, la cual me va a delimitar tres zonas. La zona vapor que se encuentra a la derecha de la campana, la zona líquido-vapor debajo de la campana y la zona líquida que se encuentra a la izquierda de la campana. La línea que separa la zona líquido-vapor con líquido se la denomina líquido saturado. La línea que separa la zona vapor con la zona líquido-vapor se la denomina vapor saturado. La intersección de estas líneas se la denomina punto crítico. El punto crítico es el lugar donde el gas no se va a condensar. Buenas, ¿qué tal a todos? Mi nombre es José Enrique Bravo Guaranda, estudiante de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ingeniería Química, perteneciente a la carrera de Ingeniería Química. Mi tema a exponer es el diagrama de fase, perteneciente a la materia de Físico-Química del curso 4.4. Bueno, entonces comenzamos con mi exposición. Voy a hablar acerca de los diagramas de fases. Bueno, podemos mencionar que los diagramas de fases son representaciones gráficas de presión versus temperaturas en un sistema material, donde estos se encuentran en condiciones de equilibrio. Estos diagramas pueden predecir también los cambios que tienen lugar cuando cambian las condiciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son utilizados mayoritariamente para entender y predecir muchos aspectos del comportamiento de los materiales. Parte de la información que se puede obtener a partir de ellos es la siguiente, como nos mencionan aquí. Tenemos las fases presentes, que pueden ser en diferentes composiciones y temperaturas. Tenemos la solubilidad de un elemento o compuesto en otro, y la temperatura y rango de temperaturas de las distintas fases que se encuentren. Como último punto, podemos mencionar que la base de todo el trabajo sobre los diagramas de equilibrio es la regla de fases de Willard-Gibbs. Continuamos con la siguiente diapositiva. Como concepto adicional a los diagramas de fase, vamos a mencionar que son los grados de libertad. Bueno, los grados de libertad son el número de variables independientes que se encuentran dentro de un sistema. Como ya sabemos, son la presión, la temperatura y la composición. También tenemos lo que son las reglas de las fases de Gibbs, que bueno, son reglas que relacionan las distintas variables. Y lo resumió en una expresión como la tenemos ahí en la diapositiva, que es F más L igual C más 2. Donde A, F es el número de fases, L los grados de libertad, C el número de componentes y el 2 tiene o viene a limitar las variables a 2, que serían la presión y temperatura. Bueno, en la siguiente diapositiva mi compañera va a explicar un poco más el diagrama de fases del agua. Hola, mi nombre es Andrea Arzube y yo les hablaré sobre la lectura del diagrama de fases. El diagrama de fases es la interpretación gráfica de los cambios de estado de una sustancia, la cual debe ser pura
ya que al ser una mezcla, esta no va a tener las mismas condiciones ni la misma gráfica. Puras como el agua, el etanol o el dióxido de carbono. En este caso vamos a utilizar el diagrama de fases del agua. Este diagrama se lee en función de su temperatura y de su presión. Vamos a tener tres estados. Del lado izquierdo, sólido, líquido en medio, vapor a la derecha. Vamos a tener las franjas de cambios de estados. Entre el estado sólido y vapor sería la de sublimación, entre el estado sólido y líquido la de fusión, y entre el estado líquido y vapor sería la franja de ebullición. Un ejemplo de una coordenada sería 0 grados centígrados y 0.006 atmósferas. En este punto de aquí encontraríamos que el agua estaría en estado sólido, es decir, hecha hielo. También vamos a tener el punto triple, que es el punto en el cual coexisten los tres estados, es decir, que se encuentra un equilibrio. Y por último, el punto crítico, que es donde vamos a tener tanto la temperatura crítica como la presión crítica. Es decir, a partir de este punto la sustancia va a tener características tanto de los gases como de los líquidos, que sería 374 grados centígrados y 218 atmósferas en el caso del agua. Gracias. Mi tema a exponer es diagrama de propiedades. Para comprender de forma completa el comportamiento de las sustancias puras, es necesario tener en cuenta a estos diagramas de propiedades. Estos diagramas de propiedades son el diagrama TB, temperatura versus volumen específico, y diagrama PV, presión versus volumen específico. Estos diagramas son extraídos de las proyecciones sobre los planos que determinan los ejes de las llamadas superficies, presión, volumen y temperatura. Este es el plano mencionado. Por otro lado, tenemos acá lo que es el diagrama TB. Dentro de este diagrama vamos a tener lo que es la zona de líquido comprimido del lado derecho, la región de vapor sobrecalentado del lado izquierdo. En la parte del centro debajo de la curva tenemos la región saturada. Vamos a encontrar también lo que es la línea isóbara, que lo que nos indica es la presión constante, esta que se muestra aquí, y el punto crítico. El punto crítico nos va a indicar que por encima de este punto la línea isóbara se va a comportar de manera ideal. El diagrama PV va a contener lo mismo. La única diferencia va a ser que ya no va a poseer una línea isóbara, sino una línea isoterma que está de manera descendente, como se ve, como se la muestra aquí, y ya no va a ser presión constante, sino va a ser a una temperatura constante. A continuación, mi compañera va a mostrar cómo se pueden usar estas gráficas. Mi tema a hablar es sobre los diagramas de propiedades. Los diagramas de propiedades normalmente se usan para encontrar más propiedades acerca de una sustancia y también el estado en el que se encuentra. Entonces, en este caso vamos a encontrar el estado en que se encuentra el agua. Y se encontrará el estado en el que se encuentra el agua y su temperatura si la presión es de 2 megapascales y su volumen de 0.25. Esos 2 megapascales los tenemos que convertir a kilopascales. Tenemos dos propiedades intensivas que ya nos están dando, que sería la presión y el volumen. La presión es de 2000 kilopascales y el volumen de 0.25, como nos indicó hace un rato el ejercicio. Ahora, para saber en qué estado se encuentra esta sustancia, necesitamos saber nuestro BF y nuestro BG. Nuestro BG y nuestro BF lo hallamos en las tablas. A partir de eso podemos ubicar en la gráfica de qué lado está y saber en qué estado se encuentra nuestra sustancia. Por ejemplo, nuestro BF y nuestro BG. Aquí vamos a ir en la tabla de agua saturada con 2000 kilopascales. Aquí tenemos los 2000 kilopascales y nuestro BF, que sería 0.01777, y nuestro BG, que sería 0.9963. Ya hallamos estos dos. Ahora, ¿cómo sabemos en qué estado se encuentra? Bueno, ya nos dieron un volumen. Ese volumen es 0.25. Vemos, cuando lo ubicamos en la tabla, en la gráfica, perdón, que pasa el BG y el BF. Entonces, nos quiere decir que nuestra sustancia está del lado del vapor sobrecalentado. Ahora vamos a hallar la temperatura que también nos las pide en el área de vapor sobrecalentado.
Entonces, como nos dio ahí, tenemos que ir a la tabla de vapor sobrecalentado, que sería esta de aquí. Bueno, aquí no se ve muy bien. Vamos a ponerlo un poquito más acá. Y nos está dando un volumen de 0.25, ¿no? Aquí ubicamos nuestro volumen y vemos que es 0.25.3222. Nuestra temperatura podría ser bien 1100, pero para ser un poco más exactos podríamos hacer una interpolación entre estos dos datos de aquí. Este y esta temperatura que sería 1100 y la de aquí. Bien, bueno, al hacer esa interpolación, yo le hice una interpolación para que sea un poco más preciso, nos dio que la temperatura es de 1087 kelvins. Y así podemos encontrar nuestros valores en el diagrama de presión PV. Ahora vamos a encontrar nuestros valores en el diagrama TB. Dice, encontrar el estado en que se encuentra el agua si tenemos una temperatura de 300 Kelvin y un volumen de 0.25 metros. La tabla sería casi parecida. En este caso la temperatura es la que es constante. Y lo que vamos a ir sería nuestra presión. Pero vamos a ponerlo por acá para verlo mejor. Poco a poco. Bueno, tenemos nuestra temperatura que es de 300 Kelvin. Ahora, ¿cómo hallamos también el estado en el que se encuentra el agua? En este caso, sería lo mismo. Hallamos nuestro BF y nuestro VG, pero esta vez entrando por la temperatura, que sería 300 Kelvin, y nuestro BF y nuestro VG, que sería 0.01404. Ya lo ubicamos, vamos a ubicarlo bien aquí, 0.1404. Y nuestro VG, que es este de aquí, que sería 0.0267. Entonces, a partir de eso podemos saber en qué estado se encuentra esta sustancia. Como indiqué en el ejercicio anterior, con el volumen que nos están dando, que sería 0.25. Lo ubicamos y también nos damos cuenta que pasa el VG. Entonces vemos que está en el área de vapor sobrecalentado. También para hallar la presión lo podemos hacer buscándolo en la tabla de vapor sobrecalentado, entrando con la temperatura, y nos da una presión de 858 kilopascal.